Bienvenidos al podcast El Consultorio. Vaya suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV, y comparta esta información que les vamos a transmitir en este episodio. Si te ayudó de alguna manera, si crees que la información que vamos a discutir puede ayudar de alguna forma, en la que sea, en cualquier capacidad, algún vecino, algún amigo, algún ser querido, algún compañero o compañera de trabajo, comparte este podcast. Y vas a ver por qué tiene información sumamente importante. Afortunadamente en Puerto Rico, a pesar de que a veces no estamos tan al día con las estadísticas, hay un aspecto que está a cargo del Departamento de Salud que tiene que ver con la población que decide quitarse la vida, que está bien al día. Y ellos acaban de publicar un informe anual bien reciente y a pesar de que es un tema bien delicado, el tener estos números al día nos ayuda, ¿verdad?, como país, a tener unas políticas públicas robustas y a poder tomar determinaciones a tono con lo que realmente está pasando ¿verdad?, casi en tiempo real. Yo quiero compartir algunos datos con ustedes de este estudio del Departamento de Salud, específicamente de la Comisión para la Prevención del Suicidio. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que cada 4 días un hombre mayor de 50 años se quitó la vida, por ejemplo, en el año 2022. ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Cuáles son los factores sociales? ¿Cuál es el rol de los distintos sectores sociales? Conmigo se encuentra María Isabel Cos Guzmán, de la Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mardelis. Tuve la oportunidad de leer este informe que ustedes han preparado, ¿verdad? Y les felicito por tener información reciente, certera. Y me gustaría saber cómo comienza esta iniciativa de contabilizar, y es mucho más que contabilizar, y de eso vamos a hablar más adelante, pero cómo surge esta iniciativa de tener este informe anual, y me compartías antes de comenzar este podcast que se hace mensualmente. ¿Cómo surge la iniciativa? La Comisión para la Prevención del Suicidio existe por una ley, que es la Ley 227 del año 99. Esa ley responsabiliza a la Comisión como la oficina para establecer políticas públicas vinculadas a la reducción del comportamiento suicida en Puerto Rico. Que llevamos más o menos como 15 años. Sí, más. La oficina existe desde el 2000, pero los esfuerzos, ¿verdad?, vinculados a la recopilación de datos existen ya hace quizás más de una década. Y mirando el fenómeno del suicidio desde la perspectiva de salud pública, es fundamental que todo comience desde los datos, ¿verdad? Los datos de calidad y los datos que uno va recopilando de fuentes confiables. Así que hace más de una década, la Comisión para la Prevención del Suicidio colabora con el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico y recopilamos todos los meses los datos de suicidios en Puerto Rico. Y eso nos ha permitido ser más precisos, más específicos en cuanto a los esfuerzos de prevención de suicidio. Como mencionas, ¿verdad?, esa recopilación de datos es mensual, tenemos informes mensuales y tenemos informes anuales, para que las personas tengan una perspectiva ya a nivel del año completo, qué sucedió en ese periodo. Estas determinaciones de política pública se van tomando a raíz de estos informes. ¿Y qué determinaciones se están tomando a raíz de este último informe que se publicó? Ese último informe realmente nos permitió obtener y competir con distintos departamentos de salud a nivel de Estados Unidos y recibir 2 subvenciones federales para atender la prevención del suicidio en Puerto Rico desde una perspectiva amplia poblacional. Tenemos 2 subvenciones con los CDC y una con SAMHSA, y literalmente esos informes nos permitieron justificar nuestra necesidad de obtener más fondos, más recursos para atender nuestra población en Puerto Rico. ¿Dónde estamos con relación a esta problemática en el país? En Puerto Rico, ahorita mencionabas que cada 4 días un hombre mayor de 50 años se quita la vida. En términos poblacionales, cada 30 horas un ser humano en Puerto Rico decide quitarse la vida. Wow. Eso se traduce a un promedio anual de 287 muertes por suicidio. Sabemos que hay un promedio mensual de 20 suicidios que ocurren todos los meses. Y la población desproporcionalmente afectada son los hombres adultos. Y eso es importante mencionarlo porque a veces cuando uno habla de la prevención del suicidio, obviamente el suicidio ocurre en todas las edades, claro, en todos los municipios, en todos los niveles socioeconómicos y educativos. Pero cuando uno examina con detenimiento los datos en Puerto Rico, sí hay unas poblaciones que claramente están desproporcionalmente afectadas, y ahí uno puede tener una mirada más
amplia de la importancia de la educación, de la calidad de vida, de los servicios de salud. Y se pueden diseñar campañas también más específicas. Más específicas. A ese grupo. Y eso es lo que estamos haciendo gracias a esos datos que hemos recopilado con el apoyo del Departamento de Salud, de CDC y de SAMHSA. La tendencia en el suicidio va en alzada, está bajando, está correlacionada a la baja poblacional. Eso es importante. En Estados Unidos la tendencia es al aumento en los suicidios. Estados Unidos recientemente publicó los últimos datos del 2022 y ha sido el año con el número más alto, pero en Puerto Rico es distinto. En Puerto Rico la tendencia es a la disminución y muchas personas preguntan, es que la población está disminuyendo, pero para eso entonces uno ajusta las tasas. Okay. Uno calcula la cantidad de suicidios reportados por el nivel, la cantidad poblacional, pero eso no nos permite comparar, por eso nosotros estandarizamos las tasas de suicidio y eso significa, Exacto, ¿qué significa eso? Que hacemos que la población sea comparable de municipio en municipio hasta de estado en estado. Eso significa hacer un cálculo estadístico para poder hacer que las comparaciones de los suicidios sean más justas. Un ejemplo. Sean más certeras. Sean más certeras. Que uno pueda verdaderamente comparar. Uno no puede comparar los casos de suicidio en el municipio de San Juan con los casos de suicidio en Rincón, solamente con los números, porque Rincón tiene una población menor que San Juan, así que ahí tú vas a ver que claramente San Juan va a tener más suicidios. Es lo que se dice en inglés es que es misleading. Es totalmente. Y no te da un valor real. Sí. Así que cuando uno quiere hacer comparaciones entre municipios, entre grupos de edad, uno tiene que hacer la estandarización de las tasas. Eso lo que permite es poder poner en el mismo nivel la población. En el mismo nivel me refiero a la estructura de edad, por eso tú vas a ver que en nuestros informes hablamos de tasas ajustadas por edad. Eso también implica que tú no puedes comparar un municipio con otro sin usar las tasas ajustadas porque los municipios tienen estructuras demográficas distintas. Hay municipios que tienen más población de adultos mayores y otros municipios que tienen poblaciones de personas más jóvenes. Y por eso es tan importante cuando examinamos el fenómeno del suicidio, ajustar las tasas para poder hacer comparaciones y ahí determinar dónde están las poblaciones. Cuando se hace ese ajuste, entonces, ¿qué descubrimos? Descubrimos algo fundamental, que en Puerto Rico los municipios con las tasas más altas son los municipios que también tienen las tasas más altas de desempleo, una demografía principalmente vieja. Esos son los municipios del centro montañoso de nuestra isla grande. También tenemos municipios en el sur y en el noroeste con las tasas más altas. También vemos ¿Ustedes hacen un señalamiento del municipio de Lajas? Sí. ¿Por qué específicamente? ¿Qué está pasando ahí? Nosotros tenemos un proyecto con los CDC en donde utilizamos como nuestro baseline el año 2022. Nosotros estamos buscando una reducción de un 10% en las muertes por suicidio a través de este proyecto. Así que para nosotros el año 2022 es fundamental porque con ese año es que vamos a ir comparando si nuestros esfuerzos están rindiendo fruto. Ese análisis que hicimos del 2022 mostró que Lajas fue el municipio ese año con las tasas más altas. Y por eso, mientras vayamos... ¿Cuántas personas, si tiene el número? En Lajas. ¿O lo podemos ir buscando más adelante, pero eran hombres? Sí. La población desproporcionalmente afectada por el suicidio en Puerto Rico son los hombres adultos mayores de 50 años. Eso... Y Lajas no es la excepción. Lajas no es la excepción. Esa tendencia la vieron ahí, entonces la vieron más marcada. En el archipiélago, sí. La vieron más marcada. Sí, el Lajas, lo que estamos representando con el municipio de Lajas es que dentro de la población de hombres mayores de 50 años, Lajas fue el municipio con las tasas más altas. ¿Por qué hacemos ese análisis con esa población de hombres mayores de 50 años? Porque nosotros comparamos las tasas a través de todos los grupos de edad y ahí determinamos que los hombres están hasta 6 veces en mayor riesgo de morir por suicidio que cualquier otra población, hablando de edad y sexo, obviamente comparándolo con las mujeres. Entonces, cuando miramos cuáles son esos factores de riesgo a nivel social, a nivel económico, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Pobreza? Principalmente el dato más contundente que tenemos hasta el momento es el nivel educativo. Más del 70% de las personas que mueren por suicidio en Puerto Rico no tienen una educación mayor a la escuela secundaria. Eso significa, ¿verdad?, que cuando tú miras el nivel de escolaridad o el nivel educativo,
en Puerto Rico eso es un factor de riesgo increíble. Si uno va a la universidad... ¿Ese es el factor más importante? Predominante, porque es donde cuando tú miras la cantidad de suicidios y examinas ese dato o esa variable de nivel de escolaridad, estamos hablando de más de un 70%. También sabemos que alrededor del 50% de las personas que mueren por suicidio habían sido percibidos por un familiar como deprimidos. Y siempre aclaramos que ser percibido como deprimido o deprimida no es lo mismo que ya tener formalmente un diagnóstico de depresión. Lo que puede estar pasando es que muchas personas quizás tienen depresión y no están recibiendo tratamiento porque no están diagnosticadas formalmente. Que me parece que quizás es anecdótico, pero no creo que esté tan distante de la realidad si se analizara de manera empírica. No. Y un estudio de la doctora Glorisa Canino, un estudio epidemiológico de la salud mental en Puerto Rico, evidenció que la mayoría de las personas que tienen un trastorno severo de salud mental no reciben los servicios que necesitan. Así que eso factores sociales como el machismo en Puerto Rico, porque estamos hablando de los hombres. Factores sociales o psicosociales en términos de la creencia, el estigma de buscar ayuda de salud mental. El cerebro es un órgano más. También hay que cuidarlo, pero no todo el mundo lo ve de esa manera. ¿Influyen en esta problemática? Totalmente. En Puerto Rico y la tendencia a nivel mundial es que los hombres mueren más por suicidio y lo que se entiende es que, como bien mencionas, hay una multiplicidad de factores, pero el asunto de los hombres es muy específico en cuanto a los factores sociales, cómo los hombres son criados, qué se les enseña. Y finalmente, cuando tú le enseñas a un niño, varón, ¿verdad?, que los hombres no deben de llorar, no deben mostrar vulnerabilidad. Yo me pregunto si todavía eso está pasando en este país. Eso todavía porque ocurre. Por lo menos para mí ha cambiado, demos gracias. Sí. Pero me da trabajo procesar que todavía se le diga a un niño o incluso a un adulto, los hombres no lloran. Y lo más doloroso de eso es que son adultos diciendo eso. O sea, yo sé que ha habido un cambio, sin duda ha habido un cambio social hacia, ¿verdad?, que los hombres puedan verdaderamente sentirse humanos, ¿verdad? Porque y manifestar sus emociones, porque es parte del componente. Pero muchos adultos todavía tienen esas prácticas machistas, ¿verdad?, de enseñarle distintas cosas según tu sexo, ¿verdad? Y eso también tiene que ver, es interesante porque para las mujeres que se encuentran en una situación de desesperanza y desesperación, muchas piensan, si yo no estoy, ¿quién va a cuidar de mis hijos? ¿Quién va a cuidar de mi papá, de mi mamá y de mis abuelos? Así que para las mujeres, la forma en que son criadas a ser cuidadoras resulta ser un factor protector muchas veces al momento de tomar una decisión como el suicidio. Pero ¿por qué los hombres no? ¿Verdad? ¿Por qué los hombres quizás? Porque socialmente se le dice que tiene que ser proveedor. Correcto. Y entonces tenemos municipios donde no hay trabajo. No hay trabajo. Y entonces me imagino que el sentido de desesperanza empieza por ahí. Sí, tu valor como ser humano está definido según lo que tú puedas proveerle a tu familia. Tu capacidad productiva. Tu capacidad productiva. Y entonces imagínate un hombre de 65 años, desempleado, en un municipio, ¿verdad?, donde no hay recursos sociales, económicos, no hay trabajo. Eso puede evidentemente provocar una situación de desesperanza y desesperación. Y de nuevo, yo pienso que el suicidio es un fenómeno que nos tiene que apelar a la reflexión más allá del individuo, ¿verdad? Es una decisión individual. Pero hay factores comunitarios, sin duda. Hay tantos factores que nos invitan a pensar cómo estamos fallando como país, como familia, como comunidad, como municipio, ¿verdad? Y dentro de todo es interesante porque ahorita te mencionaba que en Puerto Rico la tendencia es a la disminución en las muertes por suicidio, pero eso no es la tendencia que se está observando en los Estados Unidos y siempre nos preguntan ¿por qué? ¿Cómo es posible si nosotros hemos enfrentado tantos desastres, tantas situaciones recientes? ¿Dónde estriba esa diferencia, a su juicio? Hay que hacer un estudio epidemiológico y esa es la contestación más responsable. Claro. Hay que hacer un estudio epidemiológico para poder examinar distintas variables económicas, sociales y también culturales que puedan estar incidiendo en esa tendencia a la reducción. Pero siempre nosotros... Y el que diga que no hay diferencias, pues yo no sé dónde vive.
Porque las hay, por amor a Dios, claro que las hay. Las hay. Y siempre Estados decimos... Unidos vive, digo, y de nuevo, esto no es empírico, quiero hacer ese énfasis, pero Estados Unidos vive una polarización espantosa con todo el asunto de la política y los enfrentamientos entre las clases sociales, enfrentamientos por asuntos raciales se han profundizado de manera espantosa y también terrible. Las políticas de armas de fuego en Estados Unidos hacen la diferencia en cuanto al fenómeno del suicidio principalmente. Por mayor acceso. Y también otro asunto que no podemos minimizar son nuestros valores culturales. Nosotros somos un país que creemos en la familia, ¿verdad? Siempre es algo que nos dio bien duro en el COVID fue no poder compartir con nuestra familia. Ese es como y es la familia, sí, es la familia, ¿verdad?, en la que nacimos, pero también las familias que vamos construyendo y la que decidimos, ¿verdad?, establecer relaciones. Hay unos factores culturales importantísimos en la población puertorriqueña, ¿verdad?, que yo creo que aunque no enfaticemos sobre eso, somos un pueblo solidario, somos un pueblo que verdaderamente quiere ayudar. Eso tú lo ves en las comunidades de base de fe, en los líderes comunitarios, en los educadores comunitarios de salud. O sea, realmente hay mucha gente que verdaderamente quiere ayudar más que ayudarse. Y eso es importante reconocerlo y a veces en muchas comunidades en Estados Unidos hubo un pico. Durante la pandemia. Sí. Porque las llamadas a la línea Paz se dispararon. Sí, eso fue bien interesante porque... Pero de una manera brutal. Y entonces uno pensaría, si las llamadas a la línea Paz aumentan estrepitosamente, casi como un lo millón hicieron, de millón de llamadas, increíble. Brutal. Uno piensa, esos son personas buscando ayuda, que dentro de todo están en una situación difícil, pero están llamando a una línea donde no conocen quién te va a contestar el teléfono. Están llamando, que también hay que preguntarse, ¿verdad?, ¿cuál es la función de la línea Paz en nuestro país, ¿verdad? Cuando tú tienes una línea donde profesionales te escuchan las 24 horas al día, es gratuito, es confidencial y la gente está utilizando ese servicio, eso tiene que tener si el servicio y sigue teniendo una alta demanda. Sigue teniendo una alta demanda. Porque mensualmente son cientos de miles de llamadas que se reciben a esa línea. Sí. Las personas que llaman a la línea Paz van a encontrar del otro lado a un profesional entrenado para atender esas necesidades, o esto es alguien que es voluntario y llegó allí. La línea Paz recientemente se integró a los esfuerzos del 988, ahora uno puede llamar a la línea Paz simplemente marcando el 988 y a diferencia de los 988 de los estados en Estados Unidos, mucha gente eso es voluntaria. En Puerto Rico todo el mundo es un profesional de la salud mental. Así que en la línea Paz, si tú llamas, son consejeros profesionales, son trabajadores sociales y son psicólogos clínicos los que te van a atender. O sea que son personas altamente capacitadas para atender esa situación. Para atender situaciones también de alto riesgo. Pero en la línea Paz tú no tienes que llamar solamente si estás pensando en el suicidio. Si tú necesitas a alguien que te escuche, que te ayude a determinar dónde yo puedo encaminar esta situación de crisis, tú puedes llamar al 988 y es totalmente confidencial y es gratuito. En el caso del suicidio, el informe da cuenta de unas etapas. Ideación suicida, plan suicida, intento de suicidio no es lo mismo. ¿Qué es la ideación suicida? Siempre pensamos que el suicidio es un acto, pero nosotros decimos que el suicidio es precedido por un proceso complejo que a veces puede durar años. Y ese proceso complejo, el proceso complejo empieza con una idea, con un pensamiento que no es solamente pensar en la muerte, es pensar en cómo quitarme la vida o ir pensando qué pasaría si yo no estuviese aquí o pensar en la muerte como la alternativa a un problema. Esa es la ideación suicida, ¿verdad? Cuando las personas empiezan a pensar en la muerte como una posibilidad para lidiar con un dolor, con un sufrimiento, con un problema, y en esa ideación a veces ya empiezan los planes, cómo lo hago, ¿verdad? ¿Cuándo lo hago? Suele pasar a la amenaza. Plan suicida. Después de la ideación suele ocurrir una amenaza, donde la persona le comunica a alguien, voy a hacer esto, estoy pensando hacer esto, me voy a quitar la vida. Eso es bien común, eso es una bandera roja. Sí, totalmente. Por eso uno de los mitos que debemos de desmitificar es el asunto de que si lo digo no lo hago. Eso no es verdad. La mayoría de las personas que comunican que se van a quitar la vida sí lo hacen. Y por eso hay que tomar bien en serio las verbalizaciones de no aguanto más vivir así,
no soporto más esta situación, ya vas a ver lo que va a pasar cuando yo no esté aquí. O sea, ese tipo de verbalización se asume como una amenaza y se tiene que atender, o sea, no como se toma livianamente. No, nunca. ¿Qué debe hacer una persona cuando en esa conversación recibe una expresión como esta? Lo más importante es genuinamente escuchar a la persona y no invalidarlo, no decir, pero ¿cómo tú vas a pensar eso? Pero tú estás loco, eso no ayuda, eso no va a aportar. Lo más importante es decir, genuinamente lo que acabas de decir me preocupa. Okay. Vamos a hablar de eso. O sea, continuar la conversación y no dejarlo pasar desapercibido, no dejar pasar ese tipo de comentarios como si nada ocurrió, sino tomarlo con seriedad y explorar qué está pasando, ¿verdad? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? Porque el suicidio muchas veces, y esto es terrible, ¿verdad? A veces los suicidios ocurren después de un homicidio, en situaciones de violencia intrafamiliar, violencia de género. Lo hemos visto, lamentablemente lo hemos cubierto. Me acuerdo, me viene a la mente un caso en Bayamón, hace muchos años, donde ocurrió en el contexto de violencia de género, de violencia doméstica, y el caballero se quitó la vida, se ahorcó. Y esa imagen obviamente no salió en televisión, pero yo la vi, porque estaba entreabierta la ventana. Jamás se me va a olvidar esa imagen. Fue absolutamente terrible ver una situación como esa. Y son cosas que a uno como comunicador y como periodista pues te marcan. Eso está aquí grabado en mi mente, por lo que vi. No lo voy a describir, pero puedo decirles que me marcó muchísimo. A veces me paran los pelos. Y fue en el contexto de violencia doméstica. Pasa muchísimo, sigue pasando todavía. Y hay muchos factores aquí. Y ese tipo de fenómeno no ocurre de la nada, que eso es bien importante aclararlo. Estas cosas no salen de la nada. Por eso las noticias nunca deben de decir, no sabemos cómo pasó esto. Porque en la mayoría de las situaciones sí hay señales, sí hay circunstancias, sí hay amenaza. Y es cuestión de uno... No prestamos suficiente atención. Muchas cosas pueden pasar. O minimizamos o no le damos la importancia, o a veces hay familias que ciertamente intentaron todo para ayudar a esa persona y como quiera esa persona tomó esa decisión. ¿Hay algún punto en donde uno como familiar, ser querido, amigo, amiga, debe tomar la alternativa de algún ingreso involuntario? Sí. Y las amenazas de suicidio es una buena razón para solicitar una hospitalización involuntaria. ¿No le puedes estar salvando la vida a la persona? Sí. Típicamente las crisis suicidas, como le llaman, que es ese evento donde las personas piensan en el suicidio, son breves, que eso es lo que mucha gente no sabe. Esas crisis suelen ser breves, pero ¿qué ocurre si no se hace nada en esa situación? La persona puede estar más cerca de llevar a cabo un acto de eso que está pensando, pero cuando hay una intervención, ¿verdad?, que no va a ser perfecta, el hospital no le va a resolver necesariamente todos los problemas a las personas. Y un hospital psiquiátrico es para estabilizar. Tiene que haber después unos cuidados primarios, intermedios, etcétera. Totalmente, porque ciertamente el hospital lo que hace la intención es estabilizar, es atender esa crisis, pero posteriormente es que se tiene que entonces atender los problemas familiares, sociales, psicológicos y hasta fisiológicos que puede estar enfrentando una persona. Pero en ese sentido pienso que cuando pensamos que el suicidio y los homicidios no se dan de la nada, podemos entonces estar en mejor posición de prestar atención, de escuchar verdaderamente lo que está diciendo nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestro ser querido. Y eso es lo más importante, estar atentos, no minimizar y tampoco juzgar. Porque ¿Estos aquí informes los reciben los municipios, los reciben los alcaldes y las alcaldesas? Esos municipios están hechos públicos a través del portal electrónico del Departamento de Salud. Nosotros también hacemos un esfuerzo a través de nuestra junta directiva, donde hay participación de 10 agencias gubernamentales y de la Asociación y Federación de Alcaldes. Esos informes se diseminan a nuestra junta directiva, que tiene representación en municipios y en agencias de gobierno. Porque me daría curiosidad saber qué ha dicho Lajas, por ejemplo, qué iniciativas particulares ha tomado, o sea, qué
¿qué misión constitucional más importante puede tener un funcionario público o un político que salvar la vida? De sus constituyentes. Sí. O sea, ¿qué cosa tan importante? Hablando de política pública. Y que va a dar otras responsabilidades que tienen los alcaldes y los diferentes, ¿verdad?, componentes del gobierno. Sí, sí. Hay una ley que es una enmienda a la ley 227 del 99, que es la ley 76 del 2010, que requiere un protocolo para la prevención del suicidio en todo municipio, en toda agencia, en toda escuela y en todo centro que ofrece servicios a adultos mayores. Eso es un esfuerzo valioso, porque si tú conviertes un protocolo para la prevención del suicidio en un documento vivo que implica la capacitación de tu personal, actividades de prevención primaria, eso generalmente lo que va a permitir es que se puedan identificar situaciones de riesgo y se puedan atender apropiadamente. Así que si alguien de un municipio, típicamente recursos humanos o programa de ayuda al empleado o ayuda al ciudadano, está escuchando este podcast y quiere asegurarse de poder cumplir con la ley y establecer apropiadamente su protocolo para la prevención del suicidio, nos puede escribir a la comisión y nosotros tenemos talleres y le podemos ofrecer apoyo técnico para que monten ese documento y puedan empezar a capacitar a su personal. Que puedan implementarlo. Que es lo más importante. Exactamente. Sí. Me mencionábamos sobre el rol de los medios de comunicación, cómo se debe divulgar la ocurrencia de un evento como este. Sí. Los suicidios, al igual que todo tipo de muerte violenta, no se debe de invisibilizar, pero al momento de reportar un suicidio en los medios de comunicación hay que hacerlo de forma responsable, de forma sensible para proteger a la población, no poner a la población en mayor riesgo. Así que nosotros tenemos un curso en línea que se llama El rol de los medios de comunicación en la prevención del suicidio, donde hablamos sobre las guías más apropiadas sobre cómo publicar una nota de suicidio. Lo más importante es utilizar las palabras apropiadas. Estamos hablando del suicidio, no hay problema de decir que fue un suicidio, pero no decir cometió suicidio, porque la palabra cometer implica un asunto criminal. Tú cometiste un homicidio, un delito. Pero el suicidio es una muerte violenta autoinfligida que no es un delito, se asume como un problema de salud pública. Así que no queremos, hablando de estigmatizar, no queremos estigmatizar el fenómeno del suicidio como un acto delictivo. Así que decimos murió por suicidio, se suicidó, se quitó la vida. En cuanto a los detalles de la ocurrencia del evento, ¿cuál debe ser el rol o cómo responsablemente los periodistas debemos comunicar ese evento? ¿Cuántos detalles se debe dar? Vamos a empezar primero con contenido y después con imagen. Con imagen. En ese contenido, ¿cuánto yo debo dar y por qué? Sí. Porque pues ahora con las redes sociales somos bien dados a que no hay ni censura, no hay filtro, se va a todo y eso tiene un efecto. Sí. En las notas de suicidio, mientras menos detalles ofrezcas, mejor. Y más todavía cuando es una investigación que está en curso. A veces simplemente el medio de comunicación toma el reporte de la policía y lo publica tal cual. Eso es una muerte que todavía está en bajo investigación. Por ejemplo, han ocurrido muertes accidentales a través de la asfixia en niños que se reportaron en los medios como un suicidio. Y no lo fueron. Y no fue. Y el impacto que eso tiene en la población, cuando tú dices, esto ocurrió en un niño de 8 años, uno no lo puede ni estimar. Es difícil de procesar. Así que mientras menos detalles, y si es una muerte bajo investigación, estar claro de que se está investigando como un suicidio, pero no necesariamente lo es. En cuanto a los métodos o la forma que eligió la persona. No se deben comunicar. Es correcto, y en algún lugar leí que si el medio especifica, eso provoca que otras personas tomen o escuchen o presten demasiada atención a esa idea o esa forma de hacerlo. Una de las cosas que más tenemos que tomar en cuenta es no comunicar en los medios de comunicación el método utilizado. No decir que fue por arma de fuego, no decir que se ahorcó, no decir que se intoxicó. ¿Por qué? Hay un fenómeno que es el fenómeno del modelaje, ¿verdad? Tú lees una nota de suicidio y esto se ha estudiado con suicidios de personas famosas como Robin Williams y se ha demostrado que ante la noticia, ante esos reportes, aumentaron significativamente los suicidios posterior a ese evento.
¿Y qué eso significa? Que ya tenemos que partir de la premisa que las personas que están leyendo esa noticia, muchos, miles pueden ser, ya están pensando en el suicidio. Así que no es que le estás depositando la idea y la gente entonces se quita la vida, es que tenemos que partir de la premisa que ya hay poblaciones vulnerables pensando en el suicidio. Así que tú no les quieres dar información que pudiese exacerbar ya su situación mental y psicológica. Y cuando una persona que ya lo está pensando lee una noticia como eso ciertamente puede provocar que la persona intensifique su ideación, amenaza y llegue a un intento de suicidio. Ese aspecto debe reservarse. Totalmente. Y no divulgarse, ni comentarse. Sí. De qué forma, de qué X o Y forma se hizo. Sí. Nosotras en la comisión monitoreamos las publicaciones de suicidio todos los días y enviamos a los medios y a los periodistas específicos unas recomendaciones. Cuando leemos la nota, examinamos eso, cuál fue el contenido utilizado y cuáles son los errores más comunes. Los errores más comunes es el asunto del método. A veces son demasiado gráficos en cuanto a cómo la persona se quitó la vida y eso es totalmente inapropiado. Otro asunto muy común es no poner un mensaje al final comunicándole a las personas que están en una situación de vulnerabilidad dónde buscar ayuda y que pueden buscar ayuda y que ¿verdad? Y que hay luz al final del túnel. Que hay luz. Eso es importante. Si vas a dar esa noticia, que al final siempre incluyas una oración, un parrafito que diga: si usted o alguien que conoce está pensando en el suicidio, existe ayuda disponible, gratuita y confidencial. Puedes buscar ayuda llamando a la línea Paz. Y ofrecerle el número. Sí. En términos de la imagen, pues digo yo como periodista, además está decir que obviamente eso no se divulga. Sí. Lamentablemente no sé, no creo que todo el mundo piense así, pero en términos de imagen, no se debe divulgar nada. En términos de imagen, la recomendación es, si la noticia es sobre un suicidio, poner quizás el logo o la imagen de un centro donde uno pueda buscar ayuda, en vez de un cuerpo en el piso, en vez de una pistola, en vez de los familiares llorando, en vez de poner una imagen así. Sí, o cuando están sacando, probablemente forense, la funeraria está trasladando ese cuerpo, ¿verdad? En vez de ese tipo de imagen, poner una imagen, por ejemplo, de el número del 988, de la línea Paz. Una imagen... ¿Qué impacto puede tener una imagen como esa? Por ejemplo, que están sacando el cuerpo, que es una que vemos muchísimo, están sacando el cuerpo de la residencia o del lugar. ¿Qué impacto puede tener sobre una persona que ya está, ¿verdad?, con una condición de salud mental y está considerando esta idea suicida? Lo primero es que se exacerba emocionalmente la persona. Como uno cuando ve un documental o cuando uno ve un video donde se muestra algo con lo que tú te identificas, que eso provoca en ti una reacción emocional a veces visceral, eso es la misma... llorar porque te emocionaste viendo la... Esa es la misma reacción, pero imagínate una persona que está pensando en el suicidio y de momento dice: ¡ah, mira la noticia que me llegó! A veces lo asumen como, esto puede ser una señal, y eso es terrible considerarlo, pero ese tipo de reacción emocional de, mira, yo estoy pensando esto y esto es lo que acabo de leer. Y nunca olvidaré una experiencia que tuve trabajando en la comisión de una persona que estaba pensando en el homicidio contra su familia y vio una noticia de algo similar que ocurrió y eso lo exacerbó a tal manera que esta persona tuvo, ¿verdad?, que llamar. Y eso fue lo que comunicó, que yo vi una noticia de algo que yo estoy pensando y yo lo llevo pensando todo este tiempo. La diferencia es que la persona llama y comunica y obviamente pues verbaliza y está tratando de no llevar a cabo ese acto, pero tenemos que partir de la premisa que muchas de las personas que tienen acceso a medios de comunicación están pensando quitarse la vida. Así que uno, como medio de comunicación, pues qué medidas puedo asumir para, en vez de aumentar el riesgo en la población, reducirlo. Y uno lo puede hacer utilizando imágenes no vinculadas al método letal, no vinculadas a la familia sufriendo, ¿verdad?, o a la escena como tal, sino entonces proveer una imagen que tiene que ver con quizás salud mental o una imagen apelando a que la gente busque ayuda. Que sea más alentadora. Que sea un poco más alentadora, también un poco para balancear, ¿verdad?, lo trágico que es el que una persona se haya quitado la vida.
en términos de salud mental y el reto de salud pública que esto representa, a su vez el acceso a un psicólogo, el acceso a un psiquiatra, esta situación no es ajena al problema que tenemos con la clase médica. Se nos están yendo los médicos. Cada vez son menos psiquiatras, menos psicólogos y de otras especialidades ni hablar. Sí. Es un reto el acceso a ayuda primaria o intermedia para esta población. Sí, y son dos tipos de acceso. El acceso físico, el acceso de cuán cerca yo tengo el servicio de salud mental de mi casa, si yo no tengo carro o si tuviese carro, y también el acceso, por decirlo así, mental. ¿Cuántas barreras mentales yo tengo para acceder a ese tipo de servicio? Porque imagínate un hombre que se le hace difícil ir al cardiólogo o ir a cualquier médico porque hace 15 años no va a su médico primario. Imagínate si eso es difícil, el que alguien le diga, pero vete a un psicólogo. Ahí hay tantas barreras sociales que hay que vencer. Así que son dos tipos de acceso, el acceso económico y el acceso físico, y el acceso también de la actitud, de la percepción de lo que sería recibir ese servicio. Cobra más importancia entonces que los médicos de otras disciplinas, como ese médico de familia, ese médico primario, ese médico del pueblo, como uno dice, porque siempre los pueblos tienen como el abogado del pueblo o la abogada del pueblo y el médico. Que tengan, obviamente tienen un entrenamiento en esa disciplina, pero que tengan algún tipo de entrenamiento también para levantar esa bandera roja, porque probablemente le llegan muchos pacientes con depresión. Sí, y has dado en el clavo. Lo más importante es que los médicos primarios tengan las herramientas para poder evaluar peligrosidad suicida. Y eso se hace y es una práctica sencilla. Hay unos instrumentos que uno puede administrarle a todos los pacientes para determinar el nivel de desesperanza o si cumple criterios diagnósticos de depresión. Instrumentos que se pueden administrar en 10 minutos. Eso es algo que se hace mucho con las madres que acaban de dar a luz, ¿verdad? Que las personas que están atendiendo a esa madre ya tienen esa conciencia de que dar a luz, tenemos que estar también atentos no solamente a la bebé, tenemos que estar atentos a la mamá. Cambia completamente la vida y hay unos cambios fisiológicos desde el momento de la concepción hasta después de dar a luz. Sí, y eso pasa con pacientes que tienen diabetes y eso pasa con pacientes de alta presión, que muchos pueden estar en mayor riesgo de padecer depresión y ya esas condiciones crónicas se han vinculado a trastornos de depresión y también al suicidio. Por ejemplo, los pacientes de diálisis en Puerto Rico están en alto riesgo de morir por suicidio. Eso puede ser por muchas razones, ¿verdad? Wow. Eso puede ser por literalmente las implicaciones de vida que tiene ser un paciente de diálisis. Claro. Pero también esa consideración, ¿verdad?, de lo que afecta el cuerpo, afecta a la mente y viceversa, y que todos los médicos, todos los profesionales de salud física y mental estén conscientes de esa dinámica. Y no es la primera vez que en este podcast hablamos de esa dinámica. Recién hicimos un podcast sobre el tema de la fibromialgia. Y el doctor Juan Rodríguez nos estaba comentando, según su experiencia de muchos años de práctica, que había una correlación. Él de hecho, tiene un libro interesante sobre el tema. Había una correlación entre mi estado emocional y cómo ese estado emocional me iba llevando a deteriorarme físicamente. Eso yo aprendí muchísimo en ese podcast de cómo mi mente poco a poco, el de no atender esa situación, va deteriorándome físicamente también. Sí, y él mencionaba cómo las mujeres también asumen las presiones, las responsabilidades. La carga mental. La carga mental, y eso pienso que aplica para todos los seres humanos, pero especialmente también cuando pensamos en el suicidio, ¿verdad? Yo lo escuchaba y ese asunto de la fibromialgia que se manifiesta más en mujeres, pero entonces pensé, ¿y el suicidio, ¿verdad?, que se da más en los hombres y en las mujeres ocurre, pero la desproporción a nivel de sexo es increíble. Pienso como, ¿cuántos hombres, cuántas oportunidades esa comunidad, esa familia, ese país tuvo para apoyar a ese hombre, darle herramientas psicológicas, herramientas emocionales, pero también herramientas económicas para poder tener una vida, ¿verdad?, de calidad, de que cuando enfrentamos una crisis no lo asumamos, ¿verdad?, como este es el fin de mi vida, sino que esto pudiese ser una oportunidad para yo examinar mis circunstancias, seguir hacia adelante, ¿verdad? A veces
Y siento que también las escuelas tienen mucha responsabilidad de ofrecerle esas herramientas a la niñez, ¿verdad? Más allá de matemáticas, español y ciencia, ¿qué le estamos enseñando a la niñez sobre cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar nuestras emociones, cómo enfrentar las adversidades? Mientras más pequeño le podamos proveer esas herramientas a estos seres humanos que están en desarrollo, eso será mejor para el país, ¿verdad? Y puede literalmente salvar vidas. Tiene un planteamiento extraordinario, sí, porque en términos de lo que es el comportamiento social, el civismo, o sea, son ciertas cosas, sí, que tanto públicas como privadas, sí, deberían ayudarnos, y eso nos ayudaría a crecer como sí, país, sí, en ese aspecto y desmitificar todo lo que tiene que ver con la salud mental, sí, en Puerto Rico. Totalmente. Tendrían muchísimo, además de que se sabe que la mayoría de los estudiantes ya en escuela secundaria empiezan a ser desertores escolares. Y hay iniciativas extraordinarias, en el municipio de Loíza hay una para retener esos estudiantes, que son iniciativas ajenas a lo que es el Departamento de Educación. Sería bueno preguntarse qué está haciendo en este momento el departamento para retener esos estudiantes e identificar, ¿verdad? Si ese estudiante ya no está yendo en secundaria, ¿por qué no está yendo? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está abuelo? ¿Dónde está abuela? ¿Dónde está la comunidad? Se nos está perdiendo esa gente, y entonces hay una correlación entre el nivel de escolaridad. El nivel de escolaridad. O sea que esto es tarea de todos y todas, ¿verdad? Totalmente. Desde los distintos frentes. Como ciudadanos, o sea, ¿qué yo puedo hacer? Yo como individuo. Sí. Sensibilizarse sobre el tema, reconocer que el tema del suicidio no es tan sencillo como que, ay, la persona tiene depresión y se quitó la vida. No, sensibilizarse al hecho o está triste, ay, sí, date una vuelta, vete para el cine, haz tu makeover, recórtate, whatever. O sea, no es tan sencillo. Eso no es. Y cuando vemos el suicidio desde ese ámbito de un ser humano que tiene una historia particular, que lo lleva a un lugar de total desesperanza, podemos en verdad conectarnos con lo que realmente ocurre en el fenómeno del suicidio, que no tiene que ver necesariamente con un trastorno de salud mental. Es una historia de vida y es unas circunstancias particulares. Sensibilizarnos sobre el tema, pero también aprender sobre él, aprender sobre cómo yo puedo identificar una situación de riesgo de suicidio en mi familia, en mí mismo, en mi compañero de trabajo, y cómo yo lo puedo atender, cómo yo puedo ayudar a la persona sin ser psicólogo ni psicóloga. Claro. No nos vamos a convertir en los psicólogos de nuestros compañeros de trabajo, pero sí es importante que todas las personas nos eduquemos sobre cómo identificar la situación de riesgo y cómo atenderla apropiadamente. Atenderla apropiadamente reconociendo que lo más importante es escuchar, no es aconsejar. Ni juzgar. Ni juzgar. Así que escuchamos con empatía y con respeto, y estamos listos para conectar a esa persona con un profesional de la salud mental. Porque ya cuando sospechamos que la persona pudiese estar pensando en el suicidio, un poco decimos, ¿verdad? Se cae de la mata, que la persona necesita, más allá de una conversación, va a necesitar apoyo profesional, ¿verdad? Una escucha distinta, una escucha de un profesional que pueda evaluar los distintos niveles de peligrosidad y atender la situación. Y si no identifica que hay una crisis, pues los tribunales están disponibles bajo la herramienta del ingreso involuntario, es decir, que un juez o una jueza determina que esa persona, ¿verdad?, a base de lo que se ha discutido allí en sala, que necesita, aun cuando no está de acuerdo, recibir esa asistencia, asistencia para que sea estabilizado en un hospital. Y eso lo puede hacer cualquier persona mayor de 18 años que identifique. No tiene que ser familia. No. Cualquier persona mayor de 18 años que identifique a otra persona mayor de 18 años que está en riesgo de suicidio y se rehúsa a buscar ayuda de manera voluntaria. Eso es suficiente para solicitar lo que le llaman, ¿verdad?, la 408, que es la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, habilita para una hospitalización involuntaria. Así que puede ser cualquier persona. La línea Paz 988. 988, pero también el número que siempre ha existido, que es el 1-800-981-0023, sigue funcionando, pero es un número bien largo, así que ahora vamos a repetirlo otra vez más lento para que las personas puedan... Sí, podemos llamar al 988, pero si tienes material educativo y conoces la línea Paz de hace más de 20 años, continúa funcionando el 1-800-981-0023.
En la página del Departamento de Salud, aquellas personas, municipios, ciudadanos, comunidades que quieran información, que quieran material educativo. Sí. En la Comisión para la Prevención del Suicidio tenemos un calendario de talleres mensuales. Damos talleres prácticamente todos los días y usted se puede inscribir a esos talleres, son gratuitos. Se pueden entrar a la página, entrar al buscador de la página del Departamento de Salud. Como somos tantos programas, usted entra a la página del Departamento de Salud y pone Comisión para la Prevención del Suicidio o Prevención de Suicidio. O póngalo en Google, en el puede buscador hasta que usted googlear le guste, Comisión para la Prevención del Suicidio, le va a aparecer nuestra página y ahí tenemos un archivo digital con material educativo, el calendario de nuestros talleres, apoyo para el protocolo para la prevención del suicidio, y siempre se puede comunicar con nosotros a prevencionsuicidio@salud.pr.gov. prevencionsuicidio@salud.pr.gov. Gracias por estar con nosotros, y amigos, siempre hay luz al final del túnel. No se rinda, los necesitamos a todos y todas, porque este país necesita de todo, de cada uno de nosotros para echar para adelante. Porque yo creo que si estamos todos aquí, es porque hemos decidido luchar por este país y echarlo para adelante. Así que hay luz al final del túnel, no te quites. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Dándonos esta información. Hasta aquí el podcast del consultorio. Puede comentar, voy a estar pendiente a los comentarios para que nos pueda sugerir temas. Si hay algún tema que usted quiere que nosotros tratemos, puede ponerlo en los comentarios y nosotros vamos a estar leyendo, ¿verdad?, esa información que usted nos va a estar poniendo ahí. Gracias por estar con nosotros. Hasta aquí el podcast, El Consultorio.